Carlos Echepare en la mañana de Mercado Visión ya está con nosotros, como de costumbre, 9 en punto, bueno, hoy un poquito más tarde, pero dentro del horario preestablecido. Carlitos, bienvenido, buen día, ¿cómo anda, maestro? 906, señor Baiocco, Efectivamente, ¿eh? sí, teníamos un problema de satélite para la conexión, pero ya está resuelto, así que está dentro... Del satélite, qué antiguo sos. ¿Por qué, Carlos? Del satélite, ¿eh? Y sí, bueno, ahora que mandamos el Sputnik 1, 2, 3, no sé cuánto, estamos ¿Esa no es la vacuna? también, también. ¿Te vas a dar la vacuna? Si aparece, sí, claro. ¿O no? Obviamente. Y No hay sí, que dársela. claro que ¿Eh? sí, obvio. Sí, si aparece, sí. Vos sabés que esas noticias que hay a diario prácticamente, 60%, 70%, 90% Sí. de eficiencia de cualquiera de las vacunas que hay en estudio, es una de las razones por las cuales los mercados siguen reaccionando de manera muy favorable, viendo que parece evidente que a lo mejor, ponele, con suerte, principios del próximo año se estén vacunando con alguna de las vacunas en muchas de las regiones del mundo. De hecho, ya hay países, sobre todo de Europa, que están anunciando cómo serán los planes de vacunación. Y vos fíjate, Carlos, que qué importante sería, ¿no?, que empiece a haber inmunidad para buena parte de la sociedad, sobre todo en aquellos países con los cuales nosotros tenemos relación comercial histórica, por ejemplo, la Unión Europea, que hoy tiene frenada la compra de muchos de los productos que nosotros generamos. Y esto evidentemente le daría a la Argentina, más allá de que dentro de lo que es el mundo hoy y la comercialización en el mundo, las complicaciones que surgen, le daría la posibilidad al país de vender un poco mejor alguno de los productos, ¿no? Bueno, de hecho, en estos últimos días o semanas, si querés, par de semanas, salvo Italia, que sigue con un rebrote muy Sí. fuerte, en el resto de los países europeos ha aminorado bastante, a punto tal que en el transcurso de esta semana y la próxima se irían relajando algunas de las medidas de contención de la gente, de salida de la gente que se han tomado, y eso es un buen indicador, porque han bajado mucho los casos de contagio y también los casos de muerte, por supuesto. Sí, yo me En imagino este que, sentido, ¿sabés qué? Vamos a recobrar, me parece, en esta última parte del año. Esta es una sensación, no es información todavía, ¿no?, por lo que dictaminó Merkel del gobierno alemán en relación a la posibilidad de que para las fiestas las familias en Alemania se puedan reunir, se puedan juntar, y teniendo en cuenta que la Argentina le vende cuota Hilton, que tiene un precio paupérrimo y por lo tanto no hay negocio, uno supone que por ahí, para las fiestas sobre todo, se pueda llegar a dinamizar un poquito más ese negocio que hoy no existe, ¿no? sí, vos sabés que ayer yo miraba un informe que de los muchos que hay dando vueltas, pero este supuestamente era bastante serio, sobre el tema de cómo se controló la pandemia, el COVID en China, ¿no? Ujú. Y, por supuesto, hablan del confinamiento absoluto de la población durante 3 o 4 meses, entre enero y creo que fue abril o mayo, pero un confinamiento al estilo chino, digamos. Militar. Eh, Claro, cuando vos mirás, y eso logró de alguna manera frenar el virus, cuando vos mirás lo que pasó en Europa después del rebrote, es decir, desde septiembre para aquí, es exactamente lo mismo, es decir, limitar muchísimo la gente en la calle, cerrando los bares, cerrando los restaurantes, cerrando otra vez los hoteles, limitando los círculos por donde se podía mover la gente, acotando a las regiones y demás. Es decir, todo parece ser que es cuestión de que la gente se quede en casa. Ten en cuenta que en Europa está empezando a llegar el invierno, ¿no? Y entonces cuando uno ve lo de China y ve lo que está pasando por estos días en Europa otra vez, uno dice, parece que la única manera que hay hoy por hoy es el confinamiento. Y en cambio, bueno, la expectativa de la vacuna cambiaría mucho esto, ¿no? Y de alguna manera me parece que es lo que está también permitiendo que muchos tengan la esperanza de pasar una Navidad un poquito más normal de la que se suponía que se iba a pasar. Pero bueno, esto cambia todo el tiempo. Mientras tanto, los mercados, sobre todo los nuestros de granos, el viernes, ¿te acordás que el viernes a la mañana venía en baja la rueda nocturna y decíamos, Sí. vamos a ver qué pasa? Bueno, durante la jornada, la rueda nocturna de soja, la rueda normal de soja, perdón, terminó con mejoras, se arrastró al trigo, se arrastró al maíz, los pronósticos de clima
que venían para el fin de semana siguen siendo preocupantes para Brasil y también para la Argentina, por qué no decirlo. Y ayer lunes también, bueno, se confirmó una nueva suba en la soja, que otra vez está al límite de los $440. Ayer cerró en Chicago a 438. La rueda nocturna viene con una pequeña baja, veremos qué pasa hoy, pero estamos hablando de $440, $438, que es un precio realmente más que interesante, ¿no? En el mercado local, para terminar el panorama de la soja así muy rápidamente, se negoció el viernes, que fue el último día de operaciones, 120.000 toneladas de soja, es decir, apareció mucha soja. Acordate que veníamos con volúmenes mucho menores. 120.000 toneladas de soja a un precio promedio de 28.700 pesos. Ten en cuenta que además durante el periodo que queda hasta la nueva cosecha, de las exportaciones de soja probablemente sean mucho menor a las importaciones que se está haciendo de soja. Y este es otro dato que no podemos perder de vista. El régimen de importación temporaria de soja muy posiblemente termine el año con un balance negativo desde el punto de vista del ingreso de divisas para la soja, para lo que es la soja poroto estamos hablando, no estamos contemplando aceite y harina, por supuesto, porque vamos a terminar importando por un valor más alto de poroto de soja del que estamos exportando, como consecuencia del régimen de importación temporaria. La pregunta después de la pausa, sí, Carlos, sobre este tema que me importa mucho, ¿no?, para tratar de entenderlo un poquito más. Si después ese déficit comercial que produce el poroto de soja en la Argentina es compensado por la industrialización, ¿me lo podés contar después de la pausa? ¿Te quedás un rato más? Dale. Carlos Echepare charlando con nosotros en esta mañana, en este martes de Mercado Visión. Ya regresamos. Es bueno, bienvenido. Ojalá todos tuvieron la suerte de tenerla, ¿no? Todavía estamos a tiempo de recuperar mucho. Respecto a tu pregunta, a ver, en teoría y en la práctica, vamos a ser claros, la soja que se importa se procesa y se exporta como aceite y harina. De todas maneras, es decir, que hay un ingreso de dólares por esa soja industrializada. Ahora no se compensa, porque lo que importás serán, no sé, suponte, habría que hacer bien el cálculo, pero deben ser unos 2.000 y pico de millones de dólares o más. No es que vas a exportar más por ese volumen, por ese valor, perdón. ¿Se entiende lo que te digo? Es decir, la soja importada se procesa y se exporta. Sí. En definitiva, podrás cambiar la plata y sumarle algunos dólares más, pero no muchos. No mucho pero más. La verdad es que no muchos. No, la verdad es que no. Vos imaginate que hoy, si le vas a comprar soja a Brasil o a Paraguay, vas a pagar $450 la tonelada de soja. Sí, claro. Esto se justifica únicamente para darle laburo a la gente. Sí, y el negocio de la industria aceitera, ¿no? ¿Por qué te saqué este tema, Silvio? Porque lo venimos hablando hace muchísimo tiempo, no es nuevo, ¿no? Por supuesto. Porque es un tema que pone nervioso cada que lo mencionamos a mis amigos de la industria aceitera, pero además porque yo le escuchaba a Gustavo Idígoras enojado porque Brasil abrió la cuota de 750.000 toneladas de trigo. Sí. Y él decía que eso era una competencia desleal para la Argentina, bla, bla, bla. Y yo le decía, mirá, Gustavo, es lo mismo que con la importación temporaria de soja. Pero bueno, este debate, que es un debate interno, si querés, es cierto que Brasil abrió las 750.000 toneladas de trigo extra Mercosur, que no es ninguna noticia. Lo ha hecho siempre en los últimos años. Es más, esa cuota extra Mercosur existe desde antes del Mercosur y por eso Brasil tiene el derecho a tomarla. Lo que pasa es que hubo años que a lo mejor no la tomó. La única diferencia con otros años es que te la anunció en enero. Y a ver, vamos a ser claros. El año pasado, 2019, ¿te acordás? Se anunció la cuota 750.000 toneladas, la que tiene Brasil habilitada por los propios acuerdos del Mercosur para mercadería extra Mercosur. Cuando asumió Bolsonaro, ¿te acordás? También en una reunión con Trump volvió a hacer lo mismo antes, ¿te acordás?
que hubo todo un escándalo, pero simplemente es habilitar la cuota que Brasil tiene permitida. Lo que ocurrió el año pasado, este año, allá por el mes de junio, julio, fue que además de las 750.000 toneladas, Brasil habilitó sí ahí una cuota diferente de 450.000 toneladas más de trigo para comprar fuera del Mercosur. Y le compró trigo a Estados Unidos, pero también le compró trigo a Rusia, por ejemplo. Ahora, ¿eso afectó el trigo argentino? Vamos a ser claros. Al trigo argentino lo afectó, si lo afectó algo, el acuerdo de la cadena, como digo siempre, cadena entre comillas, en el cual se dejó de exportar el trigo argentino, para que no hubo una intervención directa del Estado. Fue un acuerdo interno cuando en su momento el Estado les dijo, arreglen entre ustedes este problema. Exacto. Y eso ocurrió en febrero, mucho. Entonces, a ver, volvemos a la vieja historia de cuando teníamos las exportaciones de trigo cerrada, ¿te acordás? En la época de Guillermo Moreno. Si el principal proveedor de Brasil no está en condiciones de abastecer el trigo a Brasil, el problema no es de Brasil, el problema es nuestro. Y somos un proveedor y un día le decimos, lado, claro. Si un día le decimos, mira, no te vamos a vender trigo. Claro, si vos no le vendés, tiene que ir a buscarlo a otro lado, Brasil. Claro, exactamente. Y ahora Brasil lo que ha hecho es, por un lado, lanzar esto. Simplemente, te diría yo, es una recordación. Es decir, che, acuérdense que podemos comprar 750.000 toneladas de trigo afuera. ¿Esto qué significó? Y que en el mercado local el viernes se produjera una baja del precio del trigo, lo cual le viene bien al comprador, sea Brasil, sean los exportadores, también al gobierno argentino. Es decir, empecemos a mirar las señales que hay en el mercado del trigo para no confundirnos. Las 750.000 toneladas no son nuevas, son las de todos los años. Este año, por ejemplo, Brasil, entre las 750 y las 450, tenía un cupo de 1.200.000 para comprar afuera. Y compró menos de 1.000.000, cerca de 900 y pico de mil toneladas. Es decir, Brasil necesita más trigo del que le exporta a la Argentina. Y tiene su lógica que compre más trigo afuera, si la Argentina no tiene la necesaria cantidad para abastecerlo. Por las razones que fueran. Algunos años fueron porque no tuvo producción, otros años fueron porque la producción fue importante, como pero la Argentina en estos momentos, que tiene 5 millones de toneladas vendidas, le ha vendido en general ese trigo a los países del sudeste asiático, a los países de África, que son los principales compradores. Ahora, si vos vas a tener una disponibilidad para exportar en función de los acuerdos privados que haya con el gobierno o de una potencial intervención del gobierno, una disponibilidad de 9 millones de toneladas, suponte, 9, 10 con toda la furia, y Brasil necesita 7, y vos ya tenés 4 o 5 vendidos, de los cuales muy poquitos a Brasil, el resto, entonces Brasil sabe que la Argentina no le va a poder proveer todo el trigo que necesita. Ahora, eso no quiere decir que el precio del trigo se tenga que destruir, ni mucho menos, se lo digo a los productores. El precio del trigo va a funcionar en base a la fluidez de las ventas, en un mercado que está sostenido. Si todos los productores salen a vender trigo asustados por esta situación, probablemente el precio del trigo siga bajando. Si se mantiene la forma en que se está cuotificando el mercado del trigo, bueno, habrá que ver qué decisión se toma. Es decir, nos exponemos a una decisión de parte del gobierno nacional o de los acuerdos entre exportadores. Pero insisto, hay que seguir muy de cerca porque estas señales confunden. El Centro de Exportadores presentó una nota a Cancillería preocupado por esta situación, pero también es por la galería, ¿viste? Suma. Está claro que en este esquema, tanto exportadores como molineros no quieren la intervención del gobierno y trabajan en acuerdo con el gobierno para que eso no se dé. Ahora, los productores que forman parte del Consejo Agroindustrial Argentino, y del cual creo que pasado mañana hay una nueva reunión. Más allá de que los entretengan con espejitos de colores, como ahora les van a decir que por ejemplo, que hacen un montón en teoría les van a decir que sacan un montón de trámites para que la exportación sea más fluida y demás. Eso está bien que se haga, pero es otra vez una medida en favor de los exportadores. Pero deberían plantear ahí el tema de la importación temporaria, deberían plantear ahí el tema che, muchachos, expliquemos bien cómo es lo de Brasil para que la gente no se asuste. Deberían plantear ahí ese tipo de cosas. Claro, para plantearlas tenés que entenderlas, ¿no? Uy, durísimo. Bueno, durísimo, Carlos. Si te parece, mañana seguimos charlando de esto y otros temas. Mañana, sí señor, lo que usted diga. ¿Le parece bien? Sí, maíz 16.000 pesos se pagó, te digo, promedio el viernes. Lo sabemos. Y se vendieron nada más que 50.000 toneladas. Ese es otro tema, ojo. Porque el maíz también se viene complicado, Complicado
¿En qué sentido lo decís? En el volumen y en cómo funciona la relación entre exportación y consumo. Ah, Porque el maíz no vas a lograr el acuerdo de la cadena, porque la cadena es muy... no, es la cadena está muy atomizada y hay muchos intereses en atomizada. juego, encontrados allí. Exacto, Bueno, exacto. veremos todo esto mañana, me interesa profundizar. Hoy hiciste lo del trigo, mañana me gustaría profundizar con el tema maíz. Así que te mando un abrazo Sí, grande, señor. Carlitos. Hasta mañana, Silvio. Hasta mañana a todos. Carlos Echepar, en la mañana de Mercado Visión hacemos una breve pausa, ya estamos.